Hola, un saludo a todos. En el día de hoy nos vamos a introducir en el tema de calor y temperatura. Y ahora les pregunto, ¿alguna vez se preguntaron cuál es la diferencia entre calor y temperatura? También seguramente han conocido lo que son los termómetros, mucho más en esta época de pandemia, en donde cada vez que ingresábamos a un lugar se nos tomaba la temperatura. Y los termómetros son el medio por el cual se hace la medición de una temperatura. En el caso de los laboratorios se utilizan los termómetros de mercurio y gracias a estos termómetros se permite obtener un resultado ya medido en una escala conocida como grados Celsius. Entonces, ¿cómo identificamos lo que es el calor y lo que es la temperatura? La diferencia principal es que el calor es esa energía que es transmitida y esta energía se mide en Joule, que se representa con la letra J, y también puede ser por kilocalorías. En cambio, la temperatura ya depende de un movimiento cinético, porque las partículas se están moviendo cada vez más y más rápido, y es a causa de esa energía. Por ejemplo, cuando hay sol, decimos que está haciendo calor. Sí, bueno, el calor está transmitiendo energía al aire y hace que esas partículas del aire se estén moviendo con más frecuencia, lo que permite que se caliente y haga que aumente la temperatura. O, en otro caso, el horno o el microondas también está emitiendo cierta energía sobre la comida y las moléculas de la comida están moviéndose y es por ello que comienzan a aumentar su temperatura. A la temperatura la medimos en grados Celsius, en grados Fahrenheit y Kelvin. Otra de las diferencias claras entre calor y temperatura es que la temperatura no va a depender del tamaño. Por ejemplo, si tenemos agua hirviendo, esta va a hervir siempre a 100 grados centígrados, tengamos mucha o poca cantidad. Obviamente que no toda se va a estar hirviendo al mismo tiempo, ya que hay una parte del agua que está más en contacto con esa energía que otra que está, por ejemplo, en la parte superior, y esta se va evaporando. Pero sea la cantidad que sea, siempre se va a evaporar a 100 grados Celsius. ¿Por qué tomamos como referencia el agua? Porque es nuestro punto de identificación de las escalas de la temperatura. Podemos definir ciertos parámetros donde están el punto de fusión y el punto de ebullición, y estos parámetros son definidos siempre y cuando estemos a una atmósfera de presión, que es la presión normal de la Tierra. La primera escala en grados Celsius sería como se puede observar en la imagen. Observamos y tomamos como punto de referencia el punto de fusión, que es a 0 grados, y el punto de ebullición, que es a 100 grados. Y esta parte de abajo la vamos a comparar con las siguientes escalas, que sería el tema del cero absoluto. Esta sería la comparación más exacta que hay entre las tres escalas de medida de la temperatura. Tenemos los grados Celsius, Kelvin y grados Fahrenheit. Como les decía, se toma como parámetro el punto de fusión y el punto de ebullición. Podemos ver que lo que son los 0 grados Celsius se refieren a 273 Kelvin y esos mismos se refieren a 32 Fahrenheit. Aquí podemos observar también lo que les decía del cero absoluto, que son los menos 273 grados Celsius. Para Kelvin sería ese su resultado del cero absoluto. Otro factor a tomar en cuenta es de pronto esta división que ven, se observa una diferencia de 100
entre los 273 y 373 en Kelvin, y en los Fahrenheit de 32 al 212 hay una diferencia de 180. Y gracias a estos datos y a esta escala es que podemos sacar a relucir las siguientes fórmulas. Estas fórmulas son para identificar o para pasar de una escala Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius o de Kelvin a Celsius y viceversa. Tenemos estas fórmulas donde vamos a pasar Kelvin a Celsius y Fahrenheit a Celsius. Como hemos visto en las escalas, hay una diferencia entre el punto de fusión y punto de ebullición entre los grados Celsius y Fahrenheit. En el Celsius de 100 y en el de Fahrenheit de 180. Y así llegamos a esta fórmula. Igualmente, esto se puede simplificar y la fórmula quedaría en, y aquí estamos convirtiendo de Celsius a Fahrenheit, pero también podemos convertir de Fahrenheit a Celsius. Solo tendríamos que despejar la ecuación. Pero por ahora lo dejamos así simplificado. Haciendo un despeje de la ecuación podemos obtener la conversión de Kelvin a Celsius y en esta de Fahrenheit a Celsius. Y finalmente obtenemos estas fórmulas para cada una de las conversiones. Bueno, y de esta forma ya nos queda más claro el tema de las escalas de la temperatura y la diferencia entre Kelvin, grados Celsius y grados Fahrenheit.